Hola, sean bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis internacional. Por segunda ocasión en la historia peruana, escuchamos de la marcha de los Cuatro Suyos, una referencia a los 4 puntos cardinales del antiguo imperio inca, escuchen bien este nombre, Tahuantinsuyo. Los 4 puntos eran Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Colasuyo. ¿Por qué les digo esto? Porque en julio del año 2000 aconteció en la nación peruana una movilización popular contra el fujimorismo. Entonces se le llamó la Marcha de los Cuatro Suyos. Ahora, casi 22 años después, otra amplia movilización popular es igualada a la referida marcha, esta vez identificada también como la Toma de Lima. Miles de manifestantes se trasladaron desde diferentes rincones del país hasta la capital, con lo cual cambió el escenario del conflicto peruano, inicialmente marcado de forma esencial por protestas en el ámbito regional del sur del país, pero extendido con esta toma a escala nacional, en el cual las élites comienzan a sentir de cerca la radicalización de las protestas, las movilizaciones generadas tras la destitución del presidente electo Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, no habían llegado con ímpetu a la gran ciudad donde se establece el poder constituido y las clases dominantes. Como dicen algunos analistas, el estallido avanza en su metástasis y se ha adentrado en la capital del país hasta donde ha llegado el grito popular que entre sus principales demandas está la renuncia de la presidenta interina Dina Boluarte, la muerte de más de 55 personas desde el inicio de las protestas ha caldeado los ánimos en prácticamente todo el país. ¿Hasta dónde llegará el estallido actual en Perú? Sobre ello y otros elementos en torno a la actual crisis en dicha nación sudamericana, estaremos conversando en esta emisión con el licenciado Pavel Alemán. Acompáñenos en la próxima media hora. Bienvenido una vez más, Pavel, acá a Mundo 2020. Como siempre, contar contigo es un placer y nuevamente estamos abordando el tema del estallido social y la crisis política que se ha generado en Perú. Pavel, ¿podemos hablar efectivamente de una radicalización de las protestas y movilizaciones populares en Perú en las últimas semanas? A su juicio, ¿qué está defendiendo el pueblo peruano en las calles? Bueno, te agradezco mucho la invitación. En efecto, en las últimas semanas uno ha notado el incremento de las movilizaciones y la protesta social en Perú. Y ya prácticamente se puede decir que todo el territorio tiene presencia de movilizaciones populares. En la misma forma también en que las fuerzas del Estado peruano, en este caso las fuerzas policiales, han reprimido a los manifestantes, también como consecuencia de ello es que creo que la gente se ha radicalizado mucho más en los términos que reclaman. Al inicio yo creo que el reclamo fundamental tenía que ver con el adelanto de las elecciones generales, correcto, que inicialmente se pactaron para el año 2024, pero que una buena parte de la sociedad peruana está reclamando que se realicen en este año. Pero además de eso hay un asunto pendiente. La actual constitución política que fue aprobada en 1993 es nacida de un autogolpe que se propinó a sí mismo con el apoyo de las Fuerzas Armadas el expresidente Alberto Fujimori. Y en esas circunstancias te darás cuenta que esa constitución política de origen carecía de legitimidad. Ahora, esa constitución es la que ha permitido un proceso profundo de privatización de los activos del Estado peruano, la aplicación de políticas neoliberales que han creado una brecha social importante en términos de redistribución del ingreso y en términos de pobreza. Uno de los países de mayor desigualdad en toda Latinoamérica. Efectivamente. Ahora, uno de los reclamos más importantes también es la renuncia de la actual mandataria Dina Boluarte. Siempre se pensó que luego de la deposición del gobierno del expresidente Castillo, el país se iba a calmar un poco, ¿no?
pero el nivel de protesta social se ha ido incrementando en la misma medida en que pasaron las primeras semanas de gobierno y comenzaron a surgir medidas, vamos a decir que muy poco populares, que digamos. Sí, más bien antipopulares. Y por supuesto entonces eso ha hecho que, ya lo decías, de unas primeras manifestaciones en determinadas regiones, esencialmente en el sur del país, prácticamente ya está la geografía peruana entera con manifestaciones populares y ya llegaron también a la capital. Por eso entonces aprovecho para preguntarte, en su opinión entonces, esta destitución que hizo el Congreso de Pedro Castillo ha permitido a las élites retomar el control de Perú o, te pregunto, más bien ha generado este incremento de la inestabilidad que nadie sabe cuándo ni cómo va a resolverse, cuándo va a terminar? Mira, Pedro Castillo resultó electo presidente y, como se conoce, no contaba con una mayoría que lo respaldara en el Congreso. Pero yo creo que en ningún momento las élites políticas peruanas, más bien la oligarquía peruana, perdió el control del poder. ¿En tu opinión no habían perdido el control? Nunca lo perdió, jamás. De hecho, la forma en que Pedro Castillo gobernó en ese breve tiempo que tuvo fue muy tímida. Prácticamente incluso fue reduciendo el alcance de las reformas. Hay algunos analistas que han sido críticos precisamente, que han dicho que muchas de las cosas que se prometieron durante ese proceso final de campaña hasta que resultó electo, no las llegó a ejecutar. No, y además él fue rompiendo la relación que tenía con otros sectores de la izquierda peruana. Desde la salida, por ejemplo, del que fuera ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, que creo que es una de las personas que tiene, digamos, mayor ascendencia dentro de la izquierda peruana, por los años que tiene, por los procesos por los que ha pasado, ¿no? Que fue guerrillero, que después fue miembro del equipo de Sinamos en la época de Velasco Alvarado. Es decir, es una persona que tiene un peso relevante en la conformación del debate político dentro de la izquierda en Perú. Es muy respetado. Y no solamente a él, a otros ministros después los hizo renunciar. Es decir, la capacidad de poder concertar alianzas con otros sectores de la sociedad peruana dentro de la propia izquierda peruana, que en algún momento, hace muchas décadas, fue poderosa y hoy en día no lo es. Pero eso le fue restando apoyos y lo fue dejando en una posición muy solitaria hasta el día en que finalmente termina saliendo de la presidencia. Destituido de la presidencia. Sí, una izquierda muy fragmentada. Por cierto, Pavel, la pasada semana se realizó en Buenos Aires, Argentina, la reunión cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. A propósito de ello, quisiera saber cómo valoras específicamente esta crisis peruana actual en el contexto latinoamericano. Mira, las instituciones de carácter multilateral que existen en la región tienen la posibilidad de influir en este tipo de procesos en los que obviamente hay un nivel de crispación social, ¿no? Y de polarización, como es el caso de la actual sociedad peruana. Y no solamente me refiero, por ejemplo, a un espacio que sí es de integración, como es la Comunidad Andina de Naciones, con todo lo que hoy en día representa el vaciamiento, ¿no? Pero aún la institucionalidad de la Comunidad Andina pervive. Igual es el caso, por ejemplo, del Mercosur o de la extinta por el momento, pero que ayudó a resolver en el pasado determinados conflictos, como fue el caso de la UNASUR. Y la CELAC también, claro, como un espacio de concertación y de diálogo que aspira a extender incluso sus márgenes, por supuesto que también puede influir en la resolución negociada a través del diálogo de este tipo de conflictos. Es una situación bien compleja entonces y que, como ya te decía hace algunos instantes, realmente es bien difícil vaticinar en qué momento podría resolverse ni cómo terminará
es una situación bien compleja entonces. Lo que pasa es que, en efecto, esto sucede en una época en que hay un grupo de gobiernos que han asumido funciones y que tienen una orientación hacia la izquierda, muy matizada, ¿no? Con diferentes posiciones, pero en la realidad la gran mayoría con una orientación hacia la izquierda. Y en esos instantes es que se producen este tipo de procesos. Coincidentemente, sí se dio el caso de Bolivia con Camacho, la presión que había en algunos departamentos de Bolivia. Luego el caso de Brasil, ¿no? Y todo este largo proceso que empezó desde el año pasado en Perú, pero que aún sigue. Tengo otros puntos importantes sobre esta crisis política y este estallido social en Perú, pero vamos a darlos para una segunda parte de nuestro programa. Vamos entonces a una pausa y en instantes volvemos con ustedes. Y estamos de vuelta en Mundo 2020, analizando hoy el estallido social y la crisis política en Perú. Las élites limeñas, sus instituciones y sus medios de comunicación, todas denunciadas por su impronta colonial, sienten que su enemigo histórico, los campesinos, los pueblos indígenas, todo ese sector agrario olvidado y mancillado, ahora movilizado, ha llegado hasta sus dominios de cristal y concreto. La clase oligárquica limeña, promotora por siglos de un pensamiento excluyente y racista, parece sitiada por los sectores populares del interior del país, principales cultivadores de las tradiciones culturales peruanas, las campesinas, las autóctonas, las indígenas, tanto de las regiones amazónicas como andinas. Y es que las fuerzas populares han dado un paso y están planteando que ya nadie estará tranquilo mientras las injusticias e ilegalidades del poder limeño siga dominando al resto del país. Les propongo escuchar algunas declaraciones de manifestantes transmitidas en las últimas jornadas por diversos medios. Veamos. Queremos la renuncia de Dina Boluarte y la reestructuración de la mesa directiva del Congreso, nueva constitución para que el país se pacifique. Hay más pobrezas, estamos más abandonados, nuestros hermanos por todo sitio, que no hay nada, ni estudio para nosotros, no hay nada. Por eso venimos acá a lucharle. No somos terroristas. Por donde vamos ahora dicen, ya llegaron los terroristas, ya llegaron los vándalos. Y no tiene que ser así. No es posible que sigamos permitiendo estas muertes y también tantos heridos que tenemos en el hospital. Por eso el pueblo realmente estamos amargados. Mujer o varón o niño, tenemos todo el derecho de hablar, porque acá los compañeros, ninguno somos terroristas, no somos asesinos, somos campesinos. En días recientes, una reconocida líder campesina e indígena, Lourdes Huanca, aseguró en entrevista a eldiario.es que nos podrán quemar, incendiar, pero volveremos a florecer en primavera. Brotaremos otra vez como las flores, lo verde y lo hermoso. Somos las flores silvestres, eso somos. Somos semillas autóctonas de padres y abuelos fuertes. Lo cierto es que pese a la bajísima aprobación según la calle y las encuestas, tanto el Congreso como la presidenta interina Dina Boluarte, lejos de renunciar e irse y convocar a nuevas elecciones, se aferran al poder usando la represión y la muerte. Recuerden que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Las pueden ver en la pantalla en la parte inferior. Volvemos en breve con nuestro invitado, el profesor Pavel Alemán. No se vayan. Seguimos, Pavel, acá en Mundo 2020. Por cierto, dentro de algunas de las declaraciones que habíamos estado escuchando ahora en el intermedio, Pavel, recordé que uno de los sucesos más importantes que aconteció en las últimas jornadas fueron los hechos acontecidos en la Universidad de San Marcos, que tengo entendido, bueno, es una de las más prestigiosas de América Latina y la más antigua. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Qué ha significado lo sucedido allí? ¿Qué valoración tienes de todo este entramado en torno a la represión que se vio allí en la Universidad de San Marcos? Mira, en el caso del Perú,
como creo que en otros países, ¿no? Las universidades no solamente son centros de producción de pensamiento, o son instituciones donde se construye conocimiento de conjunto entre docentes y estudiantes, sino que también son instituciones que conforman parte o buena parte de las ideas políticas, ¿no? Y recordando que los jóvenes universitarios tienden a ser, en muchos países y en general, por una cuestión etaria y por una cuestión del medio donde están, un grupo bastante radicalizado desde el punto de vista político. El haber ingresado de manera violenta a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y no solamente San Marcos, otras universidades también han sido asediadas por las fuerzas del orden, por ejemplo la Universidad Nacional de Ingeniería. Es un gravísimo retroceso en términos democráticos en el Perú. Y yo recuerdo que las últimas ocupaciones de universidades se dieron precisamente en periodos bastante álgidos de la política peruana, cuando estaba como mandatario Alberto Fujimori. Fue una época muy violenta, de prácticas muy violentas desde las instituciones, no solamente del Estado, sino paraestatales, contra determinados segmentos de la sociedad peruana. Por ejemplo, hay una matanza en particular, hace el año 92, que se ejecutó contra estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación, de la Universidad de La Cantuta. Y entonces es quizá de los hechos más horrendos de aquel periodo bastante oscuro en la historia política del Perú. Esto que está sucediendo recuerda en mucho el actuar de las fuerzas policiales del Estado peruano de aquella época. Pero además hay imágenes que son francamente impresionantes, porque no solamente se ha detenido de manera humillante a estudiantes, incluso profesores de los centros universitarios, sino que además se detuvo a personas de la sociedad peruana que habían ido a protestar y que buscaron refugio en la universidad. Y recordemos que las universidades tienen una autonomía que las protege. Entonces no pueden ser tomadas, no pueden ser invadidas así como así por las instituciones policiales o las fuerzas de seguridad de cualquier país. Entonces realmente ha sido muy doloroso. Las imágenes que se han visto de esos últimos días han sido, como bien decías, quizás hasta denigrantes, podríamos decirlo. De hecho, hay una declaración abierta a la firma sobre este particular del que estamos hablando, al que han adherido ya varios docentes e investigadores, no solamente de instituciones universitarias peruanas o de centros de investigación del Perú, sino de varios países. En algunas ocasiones son docentes peruanos que se encuentran impartiendo docencia en instituciones de otros países, pero en muchas ocasiones son docentes o investigadores latinoamericanos o incluso europeos, estadounidenses, que se sienten solidarizados con esta problemática. Va a haber diversos representantes populares, pero también analistas, incluso he leído en algunas columnas por parte de periodistas, están reiterando que en Perú se está viviendo un golpe de Estado que destituyó a Pedro Castillo, por la destitución de Pedro Castillo por parte del Congreso. Pero también ellos consideran que es un golpe de Estado contra los sectores populares que, sin haber sido las fuerzas que llevaron a Pedro Castillo al poder, vieron en él un primer presidente que por primera vez no representaba a la oligarquía peruana ni a los grupos económicos internacionales. Dicho de otra manera, consideran que este ha sido un golpe de Estado contra el sector agrario empobrecido de Perú, contra los campesinos, contra los pueblos indígenas, tanto de las regiones amazónicas como andinas. ¿Cuál es tu valoración sobre ello? El Perú no por gusto fue uno de los últimos reductos del imperio colonial español en América del Sur. Existe un sector de la sociedad peruana que es muy conservador y de hecho habría que ser totalmente sincero y decirlo de esta forma, es un sector muy racista. Sí, racista y represor. De élite. Y entonces
eso ha supervivido en la sociedad peruana hasta el día de hoy. A veces uno lo observa y pareciera ser que algunas prácticas virreinales todavía existen. En el Perú republicano, 200 años después de la independencia política formal. Ahora, hay quizá algunas discrepancias o miradas diferentes en torno a lo que sucedió con Pedro Castillo. Yo no me voy a detener en ese particular, pero por ejemplo hay un sector de la izquierda peruana que no está convencido de que la actuación de Pedro Castillo haya sido en el marco legal o con toda la legitimidad. O sea, hay contradicciones. Hay contradicciones dentro de la izquierda peruana. Izquierda. Claro. Ahora, lo que sí se puede decir, la sociedad peruana ha tenido 3 momentos diferentes en los que eligió jefes de Estado que no eran el común de los jefes de Estado en Perú, que son blancos, europoides, ¿no? Se subestima, por ejemplo, aunque después haya resultado ser otra cosa, la elección de Alberto Fujimori en los años 90. Es decir, a pesar de ser descendiente de asiáticos, era obviamente desde el punto de vista fenotípico diferente. Diferente a los europoides tradicionales. Y además la de forma la oligarquía peruana en que hizo la campaña, megáfono en mano, recorriendo las comunidades, eso le granjeó, vamos a decir que la simpatía, digo, las simpatías traicionadas. Sí, en un primer momento, claro. Digo las simpatías traicionadas porque justo con Fujimori después se lleva a cabo un plan que nació en las Fuerzas Armadas que se llama el Plan Verde. Y el Plan Verde, entre otras cosas, tenía como una componente importante la esterilización forzosa de 300.000 mujeres indígenas. Eso es algo que hay que recordar. Ahora, luego también hubo una identificación con el presidente Alejandro Toledo. ¿No? Porque también Toledo no era representante de ese fenotipo europoide de la oligarquía peruana. Perú es una sociedad multicultural y pluriétnica. No solamente hay personas de los pueblos originarios o mestizos, también hay una cierta negritud, ¿no? Una afroperuanidad, y incluso no podemos, como diría uno, poner, ¿no? Así decir, pueblos originarios nada más. Los pueblos originarios de la sierra no son exactamente los mismos de la Amazonía peruana, ¿no? Ahí hay otros pueblos también. Ahora, es el actuar del Estado peruano, cuya cara pública visible es la presidenta Dina Boluarte, pero que, insisto, esto es un proyecto de la oligarquía peruana. Correcto. Es un proyecto de carácter clasista y racista. Y efectivamente es un proyecto en el que, como no logran empatizar con la sociedad peruana y como están actuando de manera ilegítima y están utilizando la fuerza del Estado de manera represiva y desmesurada, sí, efectivamente están utilizando esto contra la sociedad peruana, que en los años 80 y 90, cuando se hizo un perfil de aquellas personas que eran considerados subversivos porque militaban en Sendero Luminoso, ese perfil, y por eso incluso hasta coincide con lo de la universidad que estábamos hablando, tenía que ver con una persona joven que provenía de provincia, que tenía marcados rasgos desde el punto de vista del color de la piel, de los rasgos faciales, ¿no? Que lo situaban como un cholo, ¿no? Alguien descendiente de originario. La famosa y provinciano, frase con que se identificaba. Y provinciano, y además estudiante universitario, y además estudiante universitario de pedagogía, porque Abimael Guzmán provenía precisamente de ese sector. Entonces, ahora lo que han hecho, de manera, digamos, coloquial, en el Perú se le dice terruquear a las personas. Lo que han hecho ha sido colocarles el cartel de subversivos, de terroristas, de terrucos, que era como le decían a los militantes del Sendero Luminoso, a todos aquellos que están participando de la protesta social.
Pavel, antes de terminar, me gustaría que me dijeras si consideras que el movimiento ciudadano logrará conformar una organización política que sea capaz de proponer un proyecto de profundo cambio social a partir de toda la situación actual. ¿Crees que sea posible? Bueno, ha existido antes en el Perú intentos de levantar una propuesta, digamos, nacida desde el pueblo, con una orientación progresista, sí, claro. Por supuesto que eso existió antes en el Perú y creo que fue el gran proyecto de la Izquierda Unida. Existían algunas esperanzas de que con la elección de Pedro Castillo, Perú Libre y otras fuerzas lograran conformar, por ejemplo el Frente Amplio, correcto, lograran conformar una alianza, ¿no?, que pudiera darle viabilidad al gobierno de Pedro Castillo y al proyecto político que estaba detrás, con todos los matices y las críticas que se puedan hacer sobre él. Ahora, en estas circunstancias actuales en el Perú, habrá que ver si luego de esta revolución, de esta protesta social, no se produce después un proceso de desmovilización de la sociedad peruana. Entonces es un camino de incertidumbre. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros tus valoraciones, tus puntos de vista. Evidentemente, ya lo habíamos dicho durante el programa, no sabemos ni cuándo ni cómo va a terminar toda esta situación de estallido social y crisis política, pero nos mantendremos atentos al devenir. Así, amigos, estamos terminando nuestra emisión. Los esperamos en una próxima entrega de Mundo 2020.